Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, dedicado a la asignatura de religión católica. Ahora empezamos ya con los tutoriales de primero de ESO, segunda evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pues estoy subiendo los tutoriales de primero de ESO, segundo, tercero, cuarto ESO, hasta bachillerato. Bueno, entonces, ahora empezaríamos con este primer tutorial, pues sería segunda evaluación, primero de ESO. En estos primeros tutoriales de primero de ESO de la segunda evaluación, que se corresponden con el tema 7, según los apuntes que les proporcionan mis alumnos, la jerarquía eclesiástica. En esta primera parte, pues vamos a ver cómo funciona la Iglesia por dentro. Entonces, para empezar, imaginaos ahora que vamos a un taller y le preguntamos muy amablemente a un mecánico cómo funciona el motor de un coche, un motor de gasolina normal y corriente, un motor de explosión. Entonces el mecánico muy amablemente pues nos enseña pues estos son los pistones y sirven para esto, estos son las bujías, esto es la bomba del agua, estos son los cilindros, esto es la dirección, esto es el depósito, no sé qué. Entonces nos va enseñando las partes de un motor y al mismo tiempo nos dice para qué funciona, qué función tiene cada pieza. Los cilindros son para esto, las bujías para esto, la bomba del agua para esto otro. Entonces, pues tenemos esto, lo del taller mecánico, tal. Pues vamos a hacer lo mismo con la iglesia. Vamos a abrir el capó de la iglesia y vamos a ver cómo funciona la iglesia por dentro. Primero, vamos a hablar de la iglesia de Roma. La Iglesia de Roma es la más importante. Como veremos más adelante, dentro del Estado de Roma hay otro Estado, un Estado pequeñito que se llama el Vaticano. Pues bien, desde el Vaticano, su santidad el Papa, los cardenales, los distintos ministerios o dicasterios gobiernan la Iglesia universal. ¿Quién decidió que la Iglesia de Roma es la más importante? Pues 8 señores que se les llama los padres de la Iglesia. En total hay 8 padres de la Iglesia, 4 de la Iglesia occidental y 4 de la Iglesia oriental. A estos 8 señores, los ubicamos ya después de Cristo entre el siglo I y el siglo VII después de Cristo. Entre el siglo I y el siglo VII después de Cristo, estos 8 señores, 8 padres de la Iglesia, dijeron que la Iglesia de Roma es la más importante. ¿Quiénes son estos 8 señores? Los 4 padres de la Iglesia occidental: Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno. Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno. Y los 4 padres de la Iglesia oriental: Basilio de Cesarea o Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo y Atanasio. Hay una norma muy clara dentro de la Iglesia, y es que cuando los padres de la Iglesia coinciden en algo, la Iglesia posterior al siglo VII no puede discutir nada. Entonces, estos 8 señores, del siglo I al siglo VII, después de Cristo, del siglo I al siglo VII después de Cristo, dijeron que la Iglesia de Roma es la más importante. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que en Roma murieron los 2 pilares fundamentales, 2 piezas muy importantes de la Iglesia, que fueron San Pedro y San Pablo. San Pablo, los dos, fueron ejecutados en Roma durante la primera persecución de las autoridades romanas contra los cristianos en el año 64 después de Cristo. Entonces, San Pedro, cuando iba a ser crucificado, él dijo: yo no merezco morir como mi maestro, y fue crucificado cabeza abajo. Por eso el símbolo de San Pedro es la cruz invertida con las 2 llaves cruzadas. Y San Pablo, cuando iba a ser crucificado, él pudo demostrar que tenía la ciudadanía romana y fue decapitado. Por tanto, a los condenados a muerte, si tenían la ciudadanía romana, eran decapitados. Si no tenían la ciudadanía romana, eran crucificados. Bueno, esto cambió con el paso de los años, pero ahora no viene al caso. ¿De acuerdo? Entonces, la Iglesia de Roma es la más importante, desde donde su santidad el Papa y los distintos ministerios o dicasterios gobiernan la Iglesia universal.
Después, ahora vamos a ver las vestiduras litúrgicas que tiene cualquier sacerdote. Si no tiene la oportunidad de ver cómo se reviste un sacerdote, podrá ver estas vestiduras litúrgicas. Un sacerdote, cuando llega a la iglesia, entra en un lugar que se llama la sacristía y allí se reviste, se pone las vestiduras litúrgicas. Yo voy a decir el orden de colocación y después iremos a los colores, ¿de acuerdo? Primero, el orden de colocación y después los colores. Primero, vendría el ámbito. El ámbito es una especie de chaleco que va por detrás, por delante. Cabe destacar que el ámbito, aunque sea una vestidura litúrgica, ha caído en desuso. Los sacerdotes pues, más jóvenes ya no usan el ámbito. Es posible que los sacerdotes más mayores sí que lo usen. Es una vestidura litúrgica, aunque haya caído en desuso, ¿de acuerdo? Pero se debería usar. El ámbito es lo primero que se pone, ¿de acuerdo? Después viene el alba, que es esta de aquí, el alba, y siempre el alba es de color blanco, ¿de acuerdo? El alba. Después, voy a bajar un poquito aquí ahora, después el sacerdote se pone la estola, que es esta cinta que va por detrás del cuello y cuelga por el pectoral, ¿de acuerdo? El ámbito, el alba, la estola, ¿de acuerdo? Que ahora veremos que la estola, el cíngulo, que es el cinturón, y la casulla es lo que va cambiando de color. Pero ahora vemos las vestiduras litúrgicas. Bien, la estola, entonces, se la pone por detrás del cuello y le cuelga por el pectoral, ¿de acuerdo? Después, el cíngulo, que es el cinturón, y por último, voy a subir aquí, se pone la casulla, que es esto de aquí, la prenda más visible. El ámbito, el alba, la estola, el cíngulo y la casulla. Bien, ahora vamos a los colores. Entonces, nosotros tenemos 3 vestiduras litúrgicas que van cambiando de color en función del tiempo litúrgico que esté celebrando la iglesia. ¿Qué es lo que va cambiando de color? La casulla, la estola y el cíngulo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el significado. Y las tres vestiduras deben llevar el mismo color. No puede ir la estola de verde y la casulla de azul, no. Ahora veremos los colores y las 3 vestiduras litúrgicas deben tener el mismo color. Lo que no cambia de color es el alba, que es de color blanco. Bien, color verde. Bueno, casulla verde, estola verde o cíngulo de color verde. Verde, tiempo litúrgico ordinario. Por ejemplo, ahora en enero la iglesia no está celebrando ninguna festividad, no estamos en ningún periodo especial, por tanto, color verde, tiempo litúrgico ordinario, ¿de acuerdo? Por tanto, estola verde, cíngulo verde, casulla verde. Verde, tiempo litúrgico ordinario. Vamos aquí, el morado. El morado se utiliza en 4 ocasiones. Durante el Adviento, lo expliqué en el tutorial del especial Navidad. El Adviento son 4 domingos de preparación antes de Navidad. Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, morado, ¿de acuerdo? Casulla, estola y cíngulo. Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, morado, ¿de acuerdo? Entonces, se utiliza en Adviento, ¿de acuerdo? Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento. Se utiliza también el morado, se utiliza también en Cuaresma. Cuaresma son los 40 días de preparación antes de la Semana Santa, ¿de acuerdo? Por tanto, el morado se utiliza en Adviento, de los 4 domingos de Adviento se utiliza el primer, segundo y el cuarto domingo de Adviento, se utiliza en Cuaresma, 40 días de preparación antes de la Semana Santa. También se utiliza cuando una persona va a confesarse, el sacerdote va de morado, y también se utiliza en las misas funerales. Aunque antiguamente en las misas funerales se utilizaba el color negro, pero actualmente en las misas funerales o misa requiem se utiliza el morado, ¿de acuerdo? Adviento, Cuaresma, confesión y misas requiem o misa funeral, ¿de acuerdo? Hemos visto el verde, el morado. Ahora vamos al rosado. El color rosado o asalmonado
se utiliza en el tercer domingo de Adviento. Hemos dicho, el Adviento son los 4 domingos de preparación antes de la Navidad, ¿de acuerdo? Primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, estola, cíngulo y casulla morada. Tercer domingo de Adviento, que es el domingo de gozo o gaudete, asalmonado, ¿de acuerdo? Por tanto, el asalmonado se utiliza únicamente en el tercer domingo de Adviento, domingo de gozo, domingo gaudete, preparación para la Navidad, ¿de acuerdo? El azul. El color azul es propio de la Virgen María. El color cielo también lo explicamos en el especial Navidad. En el especial Navidad explicamos, en Adviento se utiliza el morado. También, primer, segundo y cuarto domingo de Adviento. En el tercer domingo de Adviento, el asalmonado. Pero también explicamos que el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción. Entonces, el 8 de diciembre celebramos que la Virgen María nació sin el pecado original. Entonces, el 8 de diciembre, que la Inmaculada no se refiere a Jesús, sino a la Virgen María que nació sin el pecado original, el sacerdote puede ir o bien de blanco o bien de azul, ¿de acuerdo? Lo suyo es que vaya de azul, ¿vale? Entonces, el color azul es uno de los colores que puede usar el sacerdote el 8 de diciembre para celebrar la Inmaculada Concepción, que la Virgen nació sin el pecado original. Hay sacerdotes que escogerán el blanco ese 8 de diciembre y hay otros sacerdotes que escogerán el azul. Lo suyo, si se me pide opinión, es mejor el azul, es solo de la Virgen, porque el color blanco se refiere también a Jesús de Nazaret, pero el color azul es solo de la Virgen. Bueno, entonces en el especial Navidad explicamos, hay un tutorial en el que lo explico, el color azul cielo. María, eres un cielo. María, eres más que un cielo, porque solo tú has podido contener lo incontenible, al mismísimo Dios, ¿de acuerdo? Hemos visto el verde, el morado, asalmonado, azul, el rojo. Vamos con el rojo ahora, ¿de acuerdo? Repito, estola, casulla y cíngulo tienen que ir a la par, tienen que ir con el mismo color. Color rojo. Bien, ¿cuándo se utiliza el color rojo? Pentecostés, que es cuando, recordamos, cuando Dios envía el Espíritu Santo a los apóstoles. Es cuando la Iglesia empieza a mover sus engranajes. Pentecostés, apóstoles, mártires. Los mártires son aquellas personas que a lo largo de la Iglesia han muerto por la Iglesia, por Jesucristo y por su Iglesia, ¿de acuerdo? El rojo, Pentecostés, apóstoles, mártires, también se utiliza en Semana Santa. Cuando se utiliza el Domingo de Ramos, es cuando empieza la Semana Santa, y el Viernes Santo, que es el Santo Entierro, ¿de acuerdo? Por tanto, el rojo lo utilizamos Pentecostés, apóstoles, mártires. En Semana Santa se utiliza en 2 días. El Domingo de Ramos, que es cuando empieza la Semana Santa, Jesús entra triunfante en Jerusalén a lomos de un borriquito. Y el Viernes Santo, que es el Santo Entierro, ¿de acuerdo? Entonces, también el rojo se utiliza cuando cuando el obispo administra el sacramento de la confirmación. Entonces, es el obispo, el señor obispo, el obispo ordinario del lugar, el que tiene la potestad, a no ser que él no pueda, tendría que delegar en otra persona, en un sacerdote, pero normalmente quien administra el sacramento de la confirmación es el obispo ordinario del lugar. Entonces, el señor obispo, cuando va a las parroquias a administrar el sacramento de la confirmación a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, el obispo va de rojo, ¿de acuerdo? Y también el color rojo se utiliza en las exequias, en los funerales de los papas, ¿de acuerdo? Y por último, vamos con el color blanco. El color blanco representa la pureza de la naturaleza humana inmaculada, tanto de Jesús de Nazaret como de la Virgen María, ¿de acuerdo? El color blanco es la pureza. ¿Cuándo se utiliza el color blanco? Se utiliza en Navidad, ¿de acuerdo? También se utiliza en Semana Santa. En Semana Santa se utiliza el Jueves Santo, ¿de acuerdo? El blanco lo utilizamos en Navidad. Después en Semana Santa. ¿Qué días de la Semana Santa? El Jueves Santo,
el Jueves Santo es la misa de la Cena del Señor, cuando recordamos la institución de la Santa Misa o Última Cena, ¿de acuerdo? Y también se utiliza en la Vigilia Pascual, que es el domingo de Resurrección, el día más importante del calendario litúrgico, es cuando termina la Semana Santa y cuando empieza la Pascua, ¿de acuerdo? Entonces, en la Vigilia Pascual, el domingo de Resurrección se puede celebrar o bien el domingo de madrugada, la noche del sábado al domingo, ¿de acuerdo? O el domingo, ¿vale? Entonces, en Semana Santa se utiliza el Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor, y también se utiliza en la Vigilia Pascual, que es el domingo de Resurrección, que es cuando termina la Semana Santa y empieza la Pascua. También el blanco se utiliza en los 50 días de Pascua, ¿de acuerdo? En los 50 días en los que celebramos que Jesús ha resucitado y ha vencido a la muerte, ¿de acuerdo? Se utiliza también en el Corpus Christi, una vez que ha terminado la Cuaresma, después, una semana después, son varios domingos, la Cuaresma, ¿de acuerdo? Esto ya lo veremos cuando hagamos el especial Semana Santa, son varios domingos, pues termina la Cuaresma, pues al domingo siguiente se celebra la festividad de la Santísima Trinidad, pues al siguiente domingo el Corpus Christi. Pues también en el Corpus Christi se va de blanco. También se va de blanco cuando se celebran festividades de Jesús de Nazaret, pero que no tengan que ver con la pasión de Cristo, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús o Cristo Rey. También se utiliza el blanco en las festividades que tengan que ver con la Virgen María, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, se puede ir bien de blanco o bien de azul. También se utiliza para recordar a los santos, el blanco, a los santos que no han muerto mártires. Y también el blanco lo utilizamos en el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora hemos visto los colores litúrgicos, las vestiduras litúrgicas del sacerdote, pues ahora vamos a hablar de la diferencia que hay entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio bautismal, toda persona bautizada es sacerdote, profeta y rey, y el sacerdocio que transmite Jesús a través del bautismo es más importante que el sacerdocio ministerial, que el de los curas. Después tenemos el sacerdocio ministerial, que es el de, para que lo entendáis, el de los curas, ¿de acuerdo? El de los padres. Voy a decir una frase en latín: in persona Christi capitis. ¿Qué significa? Que el sacerdote, por el ministerio que ha recibido, puede hacer presente a Jesús en medio de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote, después de leer la Biblia, después de hacer el sermón o la homilía, pues después se hacen las ofrendas, se presentan el pan, el vino y el agua, el sacerdote después consagra, ¿de acuerdo? Y después de la consagración ya no hay ni pan, ni vino, ni agua. Hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. In persona Christi capitis significa que el sacerdote puede consagrar y que el pan, el vino y el agua después de la consagración dejen de ser pan, vino y agua y que se conviertan en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, en presencia real de Cristo. Bien, ¿por qué solo los hombres pueden acceder al sacerdocio ministerial? Para eso nos remontamos a la época de Jesús. En tiempos de Jesús, en la sociedad judía, solo era válido el testimonio ante un tribunal de justicia, solo era válido el testimonio de un hombre. El testimonio de una mujer no valía nada. Entonces, Jesús, para que la gente creyera más en el Evangelio, en la buena noticia y darle más credibilidad al mensaje, por eso escogió a 12 hombres. Por esta cuestión, porque el testimonio de una mujer en ese momento no valía nada y aún menos delante de un tribunal de justicia. Pero Jesús, por eso, siguiendo estos parámetros, por así decirlo, escogió a 12 hombres para que de alguna manera el mensaje tuviera más credibilidad, ¿de acuerdo? San Pedro fue el primer papa, ¿de acuerdo? El primer papa. Y el Papa Francisco es sucesor directo del apóstol San Pedro. Los otros apóstoles fueron los primeros cardenales y obispos.
y los actuales cardenales y obispos son sucesores directos de los apóstoles. A esto se le llama solicitudo emnium ecclesiarum o sucesión apostólica. Desde el primer Papa San Pedro hasta el actual Papa Francisco, desde los apóstoles, que fueron los primeros cardenales y obispos, hasta los actuales cardenales y obispos. Cuando se ordena a un nuevo sacerdote, tiene que ser el obispo, ¿de acuerdo?, el que ordene a nuevos sacerdotes, y se le crisman las manos, se le pone un aceite, para que me entendáis, ya, aunque ya lo explicaremos en especial Semana Santa, un aceite sagrado, ¿de acuerdo?, un aceite especial, un óleo especial, se le crisman las manos para que después el sacerdote en la misa pueda consagrar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ordena a un nuevo sacerdote, el obispo, sobre las manos del que va a ser ordenado sacerdote, le crisma, le unge las manos para que después pueda consagrar. Y para crear a un nuevo obispo, lo que se hace es, se necesitan a 3 obispos para crear a un nuevo obispo, y lo que se hace es crismarle la cabeza, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a seguir con esto. Nos habíamos quedado en la ordenación de los obispos y de los sacerdotes. A los que van a ser sacerdotes se les crisman las manos, se les pone el aceite sagrado, el óleo sagrado en las manos. A los que van a ser ordenados sacerdotes lo tiene que hacer el obispo, crismar las manos de los futuros sacerdotes para que después puedan consagrar, y es el obispo el que ordena a los nuevos sacerdotes. Y para crear a un nuevo obispo se necesitan a 3 obispos y se le crisma la cabeza, ¿de acuerdo?, con el santo crisma. Ya veremos en el especial Semana Santa de dónde sale el santo crisma, lo que es la misa crismal, etcétera, pero esto en el especial Semana Santa. Bien, ¿cómo saludamos a un sacerdote, a cualquier sacerdote? Se le tiene que coger la mano derecha, uno tiene que inclinar la cabeza y besar la parte superior de la mano derecha, ¿de acuerdo? Se le coge por los dedos, se inclina la cabeza y se le besa la parte superior de la mano derecha. Y a un sacerdote siempre se le trata de usted. Hay sacerdotes que son más jóvenes que yo y yo les trato de usted porque obviamente necesitan un trato especial, ¿de acuerdo? ¿Cómo hay que dirigirse al señor obispo? En el caso de donde estoy yo, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, el obispo es don Atilano Rodríguez y Martínez, pero el trato es igual para todos los obispos, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo hay que dirigirse a cualquier obispo? En este caso, don Atilano Rodríguez y Martínez. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez y Martínez. ¿De acuerdo? Obviamente, si uno tenía que hacer un escrito, a exponer esto, no sé qué, si uno se encuentra con el señor obispo, pues don Atilano, señor obispo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero este es el trato tanto de los sacerdotes como de los obispos. Bien, ahora pasamos a un tema que también para la gente es muy peliagudo, que se trataría del por qué los sacerdotes no pueden casarse, ¿de acuerdo? A esto, al celibato del sacerdocio ministerial, se le llama nicolaísmo. ¿Por qué se le llama nicolaísmo? Porque se le ocurrió al Papa Nicolás II. Nicolaísmo. El nicolaísmo, ¿cuándo empezó? En el sínodo de Letrán del año 1059 y fue ratificado, reforzado en el primer concilio de Letrán del año 1123. Sínodo de Letrán 1059, Papa Nicolás II, por eso nicolaísmo, y reforzado en el concilio primero de Letrán del año 1123. ¿Por qué los que van a ser sacerdotes no pueden casarse? Se tomó, hasta ese momento, hasta el año 1059, los sacerdotes podían tener mujer. Cabe destacar que el primer papa, San Pedro, estaba casado. Pero, cuidado, primero fue hombre casado y después apóstol y papa, ¿de acuerdo? No al revés. No, ahora veremos que no son sacerdotes casados, sino hombres casados, como ocurre en la Iglesia ortodoxa, que después han sido ordenados sacerdotes. Pero ahora llegaremos. Bien,
¿Qué se utilizó, qué cita bíblica se utilizó para decir, mirad, los que van a ser sacerdotes mejor que no tengan esposa? Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 12. Dice, los hay que nacen eunucos del útero de la madre. Eunucos que no puede tener hijos, no puede tener descendencia. Los hay eunucos que salen así del útero de la madre. Después los hay que son hechos eunucos por los hombres. Y después los hay que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 12. ¿Qué significa esto? Que si una persona, un hombre, que va a ser sacerdote, tiene esposa antes de ser ordenado sacerdote, eso significa que cuando sea ordenado sacerdote no podrá dedicarse plenamente a sus labores pastorales, que es atender al pueblo. Entonces, por razones prácticas, para que los sacerdotes pudieran dedicarse plenamente a su labor pastoral, a evangelizar, a enseñar las Sagradas Escrituras, a catequizar, a alfabetizar, a irse de misiones, etc., por cuestiones prácticas se aplicó la cita bíblica en Mateo 19, 12, y es eso, ¿para qué? ¿Por qué no se pueden casar los que van a ser ordenados sacerdotes en la Iglesia Católica? Pues por una cuestión práctica, para que puedan dedicarse plenamente a su grey, a su pueblo, a su parroquia, a su comunidad, a las misiones en el extranjero, a evangelizar, a la catequesis, a la pastoral, etc. Hay que destacar que hasta el año 1059, hasta el sínodo de Letrán, sí que había sacerdotes con esposa, ¿de acuerdo? O San Pedro, primero era un hombre casado y después fue apóstol y el primer papa, ¿de acuerdo? En la Iglesia Ortodoxa es verdad que a los que van a ser ordenados, fijaos, a los que van a ser ordenados sacerdotes en la Iglesia Ortodoxa, que ahora hablaremos de dónde salió, de dónde surgió, antes de ser ordenados se les ofrece la posibilidad de casarse, antes de ser ordenados. Antes de ordenarse se pueden casar, pero ahora, una vez ordenados, ya no se pueden casar. ¿De acuerdo? En la Iglesia Ortodoxa, antes de la ordenación, antes de ser ordenados sacerdotes, se les ofrece la posibilidad de casarse. Ahora, si una vez ordenados sacerdotes no se han casado, ya no se pueden casar. ¿De acuerdo? Dentro de la Iglesia Ortodoxa está la figura del patriarca, que sería como un obispo, un cardenal, etc. Pues para ser patriarca de la Iglesia Ortodoxa no puede tener esposa. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos que en la Iglesia Ortodoxa hay gente que dice, ¿es que en la Iglesia Ortodoxa hay sacerdotes casados? No, falso. Hay hombres casados que después han sido ordenados sacerdotes, ¿vale? El orden aquí sí que altera el resultado, no es como en matemáticas, ¿de acuerdo? El orden de los factores no altera el resultado. 2 más 3, 5, 3 más 2, 5. Aquí sí que altera el resultado. Cuidado, en la Iglesia Ortodoxa no hay sacerdotes casados. Hay hombres casados que después han sido ordenados sacerdotes, al igual que San Pedro, primero fue un hombre casado, después apóstol y después papa, ¿de acuerdo? Ahora, imaginaos ahora que a su santidad dice, bueno, vamos a hacer como la Iglesia Ortodoxa, a los seminaristas, a los que estudian para ser sacerdotes, antes de ser ordenados les ofrecemos la posibilidad de poder casarse. No sucedería nada, porque el hecho de que los sacerdotes guarden el celibato es una cuestión puramente disciplinar, no afecta para nada a la doctrina, ¿de acuerdo? Por tanto, si ahora su santidad, el Papa Francisco, por ejemplo, dijera que vamos a hacer como la Iglesia Ortodoxa, que a los que van a ser ordenados sacerdotes, antes de ser ordenados les ofrecemos la posibilidad de que se puedan casar, pero una vez ordenados ya no pueden. Esto no afectaría para nada a la doctrina, porque lo del celibato de los sacerdotes es una cuestión disciplinar y no doctrinal, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es el nicolaísmo o celibato sacerdotal. Por tanto, por cuestiones prácticas, pues dijeron, no, pues que no se casen para que puedan dedicarse plenamente al reino de Dios y a atender a los fieles e irse de misiones, etc. Bien. El cisma de Oriente. El cisma de Oriente. ¿Qué es eso de el cisma de Oriente? Pues es cuando aparece la Iglesia Ortodoxa. Vamos al cisma de Oriente. El cisma de Oriente
es cuando aparece la Iglesia ortodoxa. Bien, para entender cómo apareció la Iglesia ortodoxa en el Cisma de Oriente del año 1054, vamos a ir a tiempo atrás, al Imperio Romano. El emperador Diocleciano, que reinó, fue el emperador del año 285 al 305 después de Cristo, que por cierto fue el que más persiguió a los cristianos. Diocleciano dijo, el imperio, que fijaos, era enorme, enormérrimo, iba desde lo que es hoy Portugal hasta lo que es hoy el país de Irak. Y él dijo, Diocleciano dijo, mirad, el imperio es demasiado grande para que lo pueda controlar una sola persona. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir el imperio en dos y vamos a poner a 2 regentes, a 2 césares, para que lo entendáis, en cada imperio. Y dijo Diocleciano, de Grecia hacia Lusitania, hacia lo que es hoy Portugal, Imperio Romano Occidental, y puso 2 regentes. De Grecia hacia lo que es hoy el país de Irak, hacia Mesopotamia, Imperio Romano Oriental, y vamos a poner a 2 regentes, ¿de acuerdo? El último emperador que controló los 2 imperios a la vez fue Teodosio I. Teodosio reinó del 392 al 395 después de Cristo. Cuando Teodosio murió, los 2 imperios ya discurrieron por separado, Occidente por un lado y Oriente por otro. En el Imperio Romano Occidental, las misas se hacían en latín. En el Imperio Romano Oriental, las misas se hacían en lengua griega. Con el paso de los años, fueron surgiendo una serie de diferencias gramaticales entre Occidente y Oriente. Y en el año 1054, Cisma de Oriente, nacimiento de la Iglesia ortodoxa. ¿Por qué apareció la Iglesia ortodoxa? En realidad por una chorrada gramatical, lo que se conoce como la cuestión del filioque. Filioque, está en latín, significa y del hijo. Filioque y del hijo, ¿de acuerdo? Los católicos decimos, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Filioque, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y los ortodoxos dicen, el Espíritu Santo proviene del Padre y por el Hijo. Por tanto, nosotros decimos y del Hijo, y ellos dicen y por el Hijo. ¿Cómo surgió esta chorrada, el del y el por? Pues porque en Occidente se hablaba latín y en Oriente se hablaba en griego, ¿de acuerdo? Y por esto, porque nosotros decimos el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y ellos dicen el Espíritu Santo proviene del Padre y por el Hijo. Nosotros decimos el filioque y del Hijo. Y por esta minucia gramatical, Cisma de Oriente, 1054, Iglesia ortodoxa. Pero cabe destacar que la doctrina es la misma, los sacramentos, todo, la teología. Si uno va a una misa ortodoxa le cuenta como una católica. Ahora, los ortodoxos a los bebés les administran los 3 sacramentos de iniciación en la misma liturgia: bautismo, confirmación, comunión. Bien, ahora vamos a pasar a los elementos de su santidad el Papa. Aquí tenemos a su santidad Benedicto XVI, que en paz descanse, que falleció el 31 de diciembre del año 2022, sucesor de su santidad Juan Pablo II, y fue la mano derecha de Juan Pablo II y su hombre de máxima confianza. Bien, los elementos de su santidad el Papa. Hemos visto los elementos de un sacerdote, los colores litúrgicos, pues ahora del sucesor de San Pedro. Bien, tenemos el sombrerito grande, se llama tiara, es la tiara, el sombrerito grande es la tiara. Ahora veremos el sombrerito pequeño que normalmente lleva, que es de color blanco, que se llama solideo, ¿vale? Lo veis aquí, el solideo es el sombrerito blanco. Aquí tenemos a su santidad el Papa Francisco. El solideo normalmente es el gorrito que la gente ve, es el gorrito que normalmente lleva. El solideo es el sombrerito blanco, ¿de acuerdo? En ocasiones especiales, pues lleva la tiara, que es el sombrero grande. Los obispos también llevan un sombrero grande,
pero en vez de llamarse tiara, se llama mitra, ¿de acuerdo? En el caso de su santidad el Papa, el gorro grande se llama tiara. En el caso de los obispos, el gorro grande se llama mitra, ¿de acuerdo? Bien. Luego tenemos el bastón que lleva, se llama férula, ¿vale? Férula, con F de Francia, férula. El bastón que llevan los obispos se llama báculo, pero entre la férula y el báculo no solo os diferencia el nombre, sino también algo, y es que la férula del Papa en la parte superior lleva un crucifijo, en el báculo de los obispos no hay crucifijo, ¿de acuerdo? Férula es de su santidad el Papa y además lleva un crucifijo. Báculo en el caso del obispo y en la parte superior no hay crucifijo. Luego tendríamos el palio, que es esto que lleva colgando aquí del cuello, la casulla, que es lo más característico, el alba, que va debajo, los zapatos rojos, ¿de acuerdo? También en las ocasiones especiales lleva la capa roja, ¿de acuerdo? Como se puede ver, la capa roja, a su santidad Benedicto XVI, que en paz descanse. Aquí a su santidad el Papa Francisco, la cruz metálica, el pectoral, ¿de acuerdo? Pectoral, zapatos rojos, capa roja, el alba, la casulla. Y vamos arriba ahora, aquí vamos a ver ahora aquí en la mano derecha, el anillo del pescador. ¿Por qué se le llama el anillo del pescador? En honor al primer romano pontífice, a San Pedro, que era pescador, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos característicos del Papa, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando fallece un Papa y quién puede ser elegido Papa. Pues bien, ¿qué es lo que sucede cuando fallece un romano pontífice? Bien, la cara visible de la Iglesia cuando no hay Papa, sale un sacerdote que se le llama el camarlengo, y el camarlengo es el encargado de ser la cara visible de la Iglesia hasta que los cardenales eligen a un nuevo romano pontífice. También el camarlengo es el encargado de romper el anillo del pescador cuando fallece un romano pontífice o cuando renuncia, como en el caso de su santidad Benedicto XVI, o bien renuncia o bien muere. El camarlengo coge el anillo del pescador, coge una especie de cincel, un hierro, y con un martillito lo rompe. Eso significa que se ha acabado un pontificado y hay que escoger a otro papa. El camarlengo es el encargado de organizar el cónclave. El cónclave es cuando se reúnen los cardenales en el Palacio Apostólico. Dentro del Palacio Apostólico está la Capilla Sixtina, decorada, ahí tiene los frescos, tal. Entonces, el camarlengo organiza el cónclave, mete a los cardenales en la Capilla Sixtina, y el camarlengo no participa en el cónclave, ¿de acuerdo? El camarlengo es la cara visible de la Iglesia mientras no hay papa, es el encargado de romper el anillo del pescador y es el encargado de organizar el cónclave, pero él no es papable, él no participa en el cónclave, no es aspirante al trono de Pedro. Entonces él, desde fuera, deja a los cardenales, y de entre los cuales aparecerá el nuevo papa. Entonces él sale de la Capilla Sixtina y cierra desde fuera. Entonces allí en el Vaticano hay una chimenea y la gente está en la Plaza de San Pedro esperando a ver si los cardenales se deciden a elegir a un nuevo papa. Si por la chimenea sale fumata negra, es que los cardenales no se han puesto de acuerdo. Si en cambio hay fumata blanca, significa que ya se han puesto de acuerdo y hay un nuevo papa. Entonces la gente ya está nerviosa, ¿vale? Porque tarde o temprano aparecerá el nuevo papa. Entonces, cuando hay fumata negra, no se han puesto de acuerdo. Cuando hay fumata blanca, se han puesto de acuerdo. ¿Quién puede ser papa? Normalmente se hace de entre el colegio cardenalicio, porque son los que están más preparados,
los que están curtidos en más batallas, en fin, son los que tanto a nivel teológico, a nivel académico, a nivel pastoral, a nivel experiencial, son los que están más preparados. Pero, según la doctrina católica, cualquier varón católico, soltero y practicante puede ser elegido papa, ¿de acuerdo? Normalmente se elige al nuevo papa de entre el colegio cardenalicio, pero según las normas de la Santa Madre Iglesia, cualquier hombre, cualquier varón católico practicante y soltero puede ser elegido papa. Entonces después aparece el camarlengo y dice: habemus papam, tenemos papa. Entonces aparece el nuevo papa, se dice el nombre, pero el real, el cardenal tal, cardenal Karol Wojtyła, que después fue Juan Pablo II, cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, cardenal Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un cardenal es elegido papa, entonces después él tiene que elegir un nombre de papa y después tiene que elegir un escudo y un lema y con eso se hará un nuevo anillo del pescador. Los anillos del pescador son personalizados. Cada papa elige un escudo y un lema y eso se graba en el anillo del pescador, ¿vale? Cada papa elige un escudo y una frase, un lema. Entonces, pues esto es cómo se elige a un papa, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, después de ver cómo, pues estamos viendo cómo funciona la Iglesia, ahora vamos, después de ver pues un poquito la Iglesia de Roma, las vestiduras litúrgicas del sacerdote, del Papa, los colores litúrgicos, sacerdocio bautismal, sacerdocio ministerial, el nicolaísmo, el celibato de los sacerdotes, el cisma de Oriente o Iglesia ortodoxa. Vamos a ver qué es eso de las conferencias episcopales. Entonces, dentro de la Iglesia pues tenemos la jerarquía, ¿vale? Entonces vamos a ir ahora a lo que son las conferencias episcopales, ¿vale? Entonces vamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Vamos a ir desde la Iglesia de Roma hasta la parroquia más humilde que haya en un pueblecito perdido en la montaña. Vamos a ir desde Roma, ¿vale? Desde el Vaticano, para que lo entendáis, hasta la parroquia más sencilla, más humilde, perdida en la sierra de los picos de Europa o donde sea, ¿de acuerdo? Primero, la Iglesia de Roma, y aquí he puesto Roma locuta causa finita. ¿Qué significa eso? Que lo que diga Roma va a misa, ¿vale? Si Roma dice blanco, todo el mundo es blanco. Si Roma dice negro, todo el mundo negro, ¿vale? Por tanto, ya hemos dicho al principio en el primer tutorial que según los padres de la Iglesia, los 8 padres de la Iglesia, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Gregorio Magno, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo y Atanasio, la Iglesia de Roma es la más importante, ¿de acuerdo? Entonces, Roma locuta causa finita, Roma locuta causa finita, que lo que diga el Vaticano, lo que diga Roma va a misa, ¿de acuerdo? Luego bajamos para abajo y encontramos las conferencias episcopales. En cada país hay una conferencia episcopal. Vamos de Roma y ahora cada país tiene una conferencia episcopal. En el caso de España, Conferencia Episcopal Española, ¿de acuerdo? Vamos de Roma y ahora vamos a España, o como podríamos ir a cualquier otro país que tendría su conferencia episcopal. Entonces, cada país, después de Roma, pues cada país, en Francia, en España, en Portugal, en Estados Unidos, hay una conferencia episcopal en cada país, ¿de acuerdo? Pero focalizamos en España. Ahora vamos de Roma y aquí a España. Pero esta estructura es igual en todos los países, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en Francia pues será la conferencia episcopal francesa, en Portugal la conferencia episcopal lusa o portuguesa, ¿de acuerdo? Etcétera. Conferencia episcopal española, ¿de acuerdo? Bien,
La Conferencia Episcopal Española, digamos que abarca, sería la jerarquía más elevada de cardenales y obispos que hay dentro de España en este caso. Después, la Conferencia Episcopal Española se divide en provincias eclesiásticas, ¿de acuerdo? En Castilla y León, provincia eclesiástica, en Castilla-La Mancha, otra provincia eclesiástica, etcétera. Vamos de lo más grande a lo más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, hemos pasado de Roma a España. La Conferencia Episcopal después es como un rompecabezas y tenemos cada vez pasamos de piezas más grandes a piezas más pequeñas. Provincia eclesiástica, por ejemplo, de donde yo vengo, que es Islas Baleares, de Palma de Mallorca. Provincia eclesiástica Valencia, Baleares, ¿de acuerdo? Provincia eclesiástica Valencia, Baleares, ¿vale? Entonces ahí habría una de las piezas de la Conferencia Episcopal Española. Vamos desde lo más grande a lo más pequeño, de las piezas más grandes a las más pequeñas, ¿de acuerdo? Como ahora estoy en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, estoy en Castilla-La Mancha, pues provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha. A su vez, cada provincia eclesiástica se divide en diócesis, ¿de acuerdo? Se divide en varias partes. Fijaos que cada vez se va complicando, vamos haciendo piezas más pequeñas. Empezamos en Roma, acabamos en España, Conferencia Episcopal Española, después pasamos a las provincias eclesiásticas, que son terrenos enormes, Valencia, Baleares, y como yo estoy en Sigüenza, Guadalajara, en Castilla-La Mancha, pues provincia eclesiástica que engloba a toda Castilla-La Mancha. Y una provincia eclesiástica se divide, a su vez, en varios territorios llamados diócesis, ¿de acuerdo? En el caso de Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Sigüenza, Guadalajara, ¿de acuerdo? Pero en toda provincia eclesiástica siempre hay una diócesis que es la principal, en este caso, Toledo, que sería el arzobispado, ¿de acuerdo? Hemos visto una provincia eclesiástica que se divide en varias diócesis. A su vez, de esas diócesis hay una que es la cabeza de partido, por así decirlo, la principal. Y a esa principal se le llama arzobispado, que en el caso de la provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha sería Toledo. A las diócesis que dependen del arzobispado, en este caso de Toledo, se llaman diócesis sufragáneas, ¿vale? Una provincia eclesiástica se divide en varias diócesis y después hay una diócesis principal que es el arzobispado, ¿de acuerdo? Y después las otras diócesis que dependen del arzobispado se llaman diócesis sufragáneas, ¿vale? Y en cada una de las diócesis hay un obispo, ¿de acuerdo? Pero en Toledo hay un arzobispo, ¿vale? Quien mandaría en una provincia eclesiástica, pues sería el arzobispo, pero en cada diócesis hay un obispo. Entonces, bajamos, seguimos bajando, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí, provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la principal es Toledo, el arzobispado o archidiócesis, y el arzobispo, en este caso, pues don Francisco Cerro Chávez, ¿de acuerdo? Por tanto, provincia eclesiástica, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete, Sigüenza, Guadalajara. La diócesis principal, el arzobispado o archidiócesis, que es Toledo, y está el arzobispo, que es Francisco Cerro Chávez, ¿de acuerdo? Archidiócesis Toledo. Y las otras diócesis, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza, Guadalajara, son las diócesis sufragáneas que dependen de la archidiócesis de Toledo. Y a su vez, cada diócesis tiene un obispo, ¿de acuerdo? Entonces ahora, como estamos en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, pues vamos aquí a Sigüenza, Guadalajara. Archidiócesis, ¿de acuerdo? Provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha, después archidiócesis de Toledo, diócesis sufragáneas, y ahora ya focalizamos en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ¿de acuerdo? Y cada diócesis tiene un obispo, en nuestro caso, desde el año 2011, don Atilano Rodríguez y Martínez, ¿de acuerdo? Roma, Conferencia Episcopal Española o francesa, lo que sea, después las provincias eclesiásticas,
las provincias eclesiásticas se dividen en varias diócesis. Hay una principal que es la archidiócesis, donde está el arzobispo, y luego están las otras diócesis que dependen de la archidiócesis, que se llaman diócesis sufragáneas. Y cada diócesis hay un obispo, y después, a su vez, cada diócesis se puede dividir en arciprestazgos. En este caso, la de Sigüenza, Guadalajara, 10 arciprestazgos, que serían pues los arciprestazgos. No es obligatorio que una diócesis se parta en arciprestazgos, ¿de acuerdo? ¿De qué depende el número de arciprestazgos? Pues de la extensión que tenga la diócesis. Entonces, después, un arciprestazgo es, dentro de una diócesis, un territorio en el que hay varias parroquias, ¿de acuerdo?, en varios pueblos. Entonces, fijaos, dentro de la diócesis, pues la troceamos y hacemos arciprestazgos. Por ejemplo, Guadalajara capital es un arciprestazgo y allí hay parroquias, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de un arciprestazgo hay un arcipreste, que es el primus inter pares, el primero en dignidad, que de alguna manera el arcipreste sería el que coordinaría a esas parroquias dentro del arciprestazgo. Y después, fijaos, vamos más pequeñito, cada vez más pequeñito, a lo mejor hay 3 o 4 parroquias que están muy cercanas y ahí se hace una unidad de pastoral. Una unidad de pastoral son a lo mejor 3 o 4 parroquias próximas que trabajan conjuntamente, ¿de acuerdo? Y por último, llegamos a la parroquia, y en la parroquia, que es la unidad básica, encontramos al Consejo Pastoral Parroquial, que está formado por el rector, por el párroco, también puede tener un vicario, un sacerdote que le ayude, un diácono, y el Consejo Pastoral Parroquial también está formado por fieles que participan en la vida de la parroquia, catequistas de confirmación, catequistas de comunión, pastoral de los enfermos, pastoral de la juventud, poscomunión, posconfirmación, cáritas, manos unidas, etcétera. Me he olvidado de decir que dentro del obispado no solo está el obispo, ¿de acuerdo? Dentro del obispado, el señor obispo tiene, pues, un consejo episcopal, ¿de acuerdo? De cada diócesis no está solo gobernada por un obispo, hay un consejo episcopal, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo episcopal está formado por el señor obispo. Después, la mano derecha del obispo se llama vicario general, ¿de acuerdo? Una diócesis, pues, tiene un obispo, y después, la mano derecha es el vicario general. Y después hay otros vicarios que ayudan al señor obispo y al vicario general a gobernar una diócesis. El vicario de evangelización, el vicario de educación, el vicario de pastoral de los enfermos, el vicario de evangelización de la juventud, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, una diócesis, el consejo episcopal, tenemos al obispo, el vicario general, que es la mano derecha, y luego distintos vicarios que ayudan al señor obispo y al vicario general, a la mano derecha, al obispo, a gobernar la diócesis. Y después hemos dicho los arciprestazgos. Dentro de un arciprestazgo puede haber unidades de pastoral, 3 o 4 parroquias que trabajan juntas, y luego lo más pequeño, la unidad de pastoral más pequeña es la parroquia, que hay un consejo pastoral parroquial formado por el rector, el párroco, y también pues por un vicario que ayude al sacerdote, un sacristán, un diácono, y luego pues todos aquellos fieles que participan activamente en la vida pues de la parroquia, que llevan la economía de la parroquia, la limpieza, participan en la liturgia, los lectores, catequistas de comunión, catequistas de confirmación, catequesis de adultos, pastoral de los enfermos, pastoral de los jóvenes, campamentos, atención a la juventud, atención a personas mayores, catequesis de poscomunión, catequesis de posconfirmación, pastoral matrimonial, pastoral de los enfermos, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos ido de lo más grande a lo más pequeño, ¿de acuerdo? Y yo creo que más o menos con esto pues queda claro cómo funciona la Iglesia por dentro. Bueno, y para acabar esta primera parte de la jerarquía eclesiástica, pues básicamente, para acabar esta primera parte de la jerarquía eclesiástica, pues básicamente las partes que tiene una iglesia. Pues entramos en una iglesia, pues está la nave central, están los bancos, el confesionario, donde las personas pues van a confesarse con un sacerdote. Aquí lo del agua bendita es cuando una persona entra, se santigua con el agua bendita,
y se le perdona los pecados veniales, que son los menos graves, los pecados leves. Luego a los lados está el Vía Crucis, que son las secuencias que recuerdan la pasión de Cristo, desde la coronación la flagelación, la tortura, la coronación de espinas, Jesús es despojado de las vestiduras, Jesús carga con la cruz a cuestas, cuando va por la Vía Dolorosa, por las calles de Jerusalén, hasta que es crucificado. Luego tendríamos la sacristía, que es donde el sacerdote se reviste, ¿de acuerdo? Y luego en esta zona de aquí, toda esta zona de la parte delantera, es el presbiterio, es de donde está el altar, que es desde donde el sacerdote celebra misa. Aquí detrás del sacerdote está el sagrario, que contiene las formas consagradas que el sacerdote utilizará para administrar la comunión. Muy importante, si al lado del sagrario hay una vela encendida o hay una lucecita, significa que hay Jesús en la reserva, que hay formas consagradas dentro del sagrario. Por tanto, tenemos el altar, todo esto de aquí es el presbiterio. La sede es la silla en la que el sacerdote se sienta, pues a lo mejor cuando la gente pues sale a hacer lecturas, etcétera. Después tenemos aquí la pila bautismal, donde se bautiza a los que van a entrar en la iglesia. El altar, el ambón o púlpito es de donde se lee la Biblia, pues sale la gente a leer el Antiguo Testamento, las cartas de San Pablo, y desde donde el sacerdote después lee el Evangelio y hace la homilía o el sermón, ¿de acuerdo? La sede es donde se sienta, el presbiterio, la sacristía, la pila bautismal, sagrario. El retablo es algo que hay detrás, una obra de arte que nos explica pues cuando San José y la Virgen María se conocieron, todo lo que tiene que ver con la Navidad, etcétera, ¿de acuerdo? Estos son los elementos básicos que tiene toda iglesia. También aquí hay una mesita que se llama credencia. Es una mesita que el sacerdote tiene y en la que pone pues los instrumentos que utilizará después para la consagración: el purificador, el corporal, las vinajeras, una con vino, otra con agua, etcétera. Pero esto ya, lo de la credencia, las vinajeras, el corporal, el purificador, etcétera, esto ya lo veremos con más detalle cuando veamos o cuando hagamos el especial Semana Santa, que yo haré un tutorial para explicar lo que es el contenido de lo que es el carnaval, la cuaresma, la pascua, etcétera, el calendario litúrgico, colores litúrgicos, etcétera, la pasión de Cristo y la resurrección. Y también otro tutorial en el que se podrá ver la maqueta, las tortas que le doy a mis alumnos, las tortas de comer, no las tortas de guantazo, las tortas de comer, las tortas de Semana Santa, que nadie sea mal pensado. Entonces ya se verá la credencia, pero en la credencia pues pone el corporal, el purificador, el cáliz, las vinajeras, etcétera. Y con esto pues ya terminamos esta primera parte del tema 7 de la jerarquía eclesiástica de alumnos de primero de ESO, tema 7, el primer tema de la segunda evaluación. Y con esto pues dejamos por ahora aparcada la jerarquía eclesiástica, y en la segunda parte ya pues hablaremos un poquito de lo que es el Vaticano, lo que es el símbolo de San Pedro, lo que es la Guardia Suiza, cómo se puede entrar en la Guardia Suiza, que es extremadamente difícil. Qué es la Basílica de San Pedro, qué es el Colegio Apostólico, dónde está la residencia de su santidad el Papa, qué es la Capilla Sixtina, arquitectos de la Basílica de San Pedro, dónde están enterrados los papas, pues un poquito esto, y también pues los distintos dicasterios que hay dentro de la Iglesia. Un dicasterio es un ministerio, la Iglesia es un gobierno, y al igual que cualquier gobierno pues tiene Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Fomento. Pues la Iglesia tiene una serie de ministerios llamados dicasterios que ayudan a su santidad el Papa a gobernar la Iglesia universal. Y por ahora dejamos el tema de la jerarquía eclesiástica. Chao, chao.